Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de la Biblioteca Pública Mundial. El día de hoy quería hablar con ustedes de un tema que ya llevo pues prácticamente como 2 o 3 semanas más o menos dándole vueltas en la cabeza, que me parece muy curioso cómo manejamos o cómo entendemos la literatura, al menos aquí en Latinoamérica. Por un lado pareciera que nos la tomamos muy en serio, pero al mismo tiempo como que pareciera que no nos importa tanto. Me explico. No sé si se han dado cuenta de que, por ejemplo, las películas o incluso antes cuando vendían los CDs, la música en general, le pusieron o le empezaron a poner a partir de los 80, me parece que fue, un cartelito que era como que un aviso para los padres que decía Parental Advisor. Y era precisamente para evitar que este tipo de películas o este tipo de música lo escucharan o las vieran los niños. Porque pues traía contenido muy maduro, contenido erótico en ocasiones. Y obviamente pues no esperaban que esto, no querían, que este tipo de contenido pues les llegara a los niños. Sino que pues era contenido precisamente únicamente para adultos. Sin embargo, esto no pasa con la literatura. Digo, al menos no aquí en México. Digo, yo no he visto ningún libro que en la portada traiga un cartel que diga algo así como contenido sexual explícito. Yo sé, son libros y obviamente no viene la imagen, pero sigue siendo, al menos en lo que están platicando, lo que se está contando, sigue siendo contenido para adultos. Les pongo un ejemplo muy sencillo: Juego de Tronos. El libro trata temas muy gráficos, por ejemplo en cuanto a violaciones o a relaciones sexuales, las propias muertes de algunos de los personajes, y yo no he visto que le pongan algún cartel como para evitar que niños o personas que sean sensibles a lo mejor no tengan acceso a esto. Pero al mismo tiempo veo que mucha gente, cuando tú criticas un libro o hablas mal de un libro que a él le gusta, se ofenden bastante. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos tomamos en serio la literatura o realmente no nos la estamos tomando tan en serio? Otra cosa que también me llama mucho la atención en cuanto a este tema de la literatura y cómo la vemos es ¿por qué la gente a fuerza cree que para que un libro valga, el libro te tiene que enseñar algo? O sea, me explico. Mucha gente adora, y lo entiendo, créanme, adora el libro del Principito. Y sabemos que es un libro que es pues muy bonito y trae muchos mensajes pues que pues, se pueden llegar a ser, o lo puedes llegar a entender como un mensaje tierno. Es un libro que a mucha gente le ha dado una perspectiva de la vida pues muy diferente a la que traían antes de haber leído el libro. Pero ¿por qué esperamos que los libros sean así siempre? O sea, si ves, por ejemplo, si alguien está leyendo un libro que no sea de ese tipo de literatura seria, por ponerle un nombre, como que ya tú dices, no, es que ese libro no vale. Me voy a ir al otro extremo. Por un lado tenemos El Principito. Bueno, ahora les pongo un libro como por ejemplo los libros de Jordi Rosado. Ok, mucha gente va a decir, es que ¿cómo te atreves a compararlos? Pero piénsenlo, son dos libros que uno está, o sea, es que son libros que están hechos para cierto público nada más. Uno lo puedes ver como libro de entretenimiento y el otro libro, pues es un libro que a lo mejor te deja un mensaje, pero no está obligado a hacerlo, y no por ello es más el libro que te deja el mensaje. Les pongo otro ejemplo también. Antes de Tolkien, la literatura de fantasía se veía como literatura o como literatura que no tenía un valor realmente. O sea, la gente no se lo tomaba tan en serio. Pero llegó Tolkien y al momento de publicar El Señor de los Anillos, la gente se dio cuenta de que este tipo de literatura pues sí tiene algo más rescatable. A lo mejor no necesariamente que te enseñe algo, pero al menos sí la manera en que estaba escrito. O sea, era muy rico a la hora de utilizar el lenguaje. Y pues te trae la filosofía del bien contra el mal. Pero a partir de ahí, más gente empezó a tomarse en serio la literatura de fantasía.
pero antes la veían como un libro de Jordi Rosado. He notado también que muchas veces cuando se habla de tipos de literatura, háblese por ejemplo de literatura de fantasía o literatura para lo que le llaman ahora jóvenes adultos, o literatura que es, pues digamos, más como de entretenimiento, se habla de ella como baja literatura, y comparado con otro tipo de libros, por ejemplo, no sé, digamos, libros que hablen de historia o literatura, por ejemplo, lo que le llaman los clásicos, a eso le llaman literatura seria. ¿Por qué esto pasa aquí? O sea, ¿por qué esto pasa con la literatura y no, por ejemplo, con el cine? Yo nunca he escuchado gente que diga, es que este cine es serio, o es que esto es cine de baja categoría, que en algún momento sí pasó. Cuando en los 50s, cuando empezaron el boom de las películas de terror, como La Mantis Gigante o It Came From Outer Space, todas estas películas de alienígenas o monstruos gigantes, en los 50 se veían como películas de baja calidad, digamos, comparadas con películas como por ejemplo Lo que el viento se llevó, por ponerles un ejemplo también así extremo. Pero dejó de verse así, y aunque mucha gente siga viendo las películas de terror o películas de fantasía como El Señor de los Anillos como películas que pues no sirven para nada, porque hay gente que todavía piensa así, la gran mayoría no lo ve de esa manera. O sea, lo ve como, mira, una película de terror, o mira, una película de fantasía, pero no lo compara con el drama, ni se sienten más por decir, es que a mí me gustan solamente películas de drama, o yo solamente veo documentales porque aprendo algo. Se fijan que eso no pasa con el cine, solo pasa con la literatura. Me llama mucho la atención que esto sea así. Y esto que les platico es porque he visto mucho en redes sociales que cuando alguien pide, por ejemplo, que le recomienden algún libro o alguna novela para leer, porque a lo mejor va empezando con la literatura, o sencillamente pues no le dio el bloqueo del lector y no sabe qué leer. Si alguien les recomienda una novela que sea puramente de entretenimiento, por ponerles un ejemplo, las novelas de Crepúsculo, les empiezan a decir que esa es literatura basura. Y quizá lo sea para ti. Eso no quiere decir que sea realmente, objetivamente, literatura basura. Digo, lo mismo va a pensar alguien más que lea, por ejemplo, a Arthur Conan Doyle, y va a decir, es que eso es literatura basura. Eso a mí no me gusta. Yo leo, Coelho. Y ninguno de los dos tiene la razón. ambos se equivocan, porque la literatura es y ya. O sea, no es literatura de alta calidad o literatura de baja calidad, tomándolo en cuenta los géneros. Quiero decir, obviamente sí se maneja ya pues alta o baja calidad en base a lo que se escribe o qué tan buen escritor se es. Pero yo estoy hablando aquí únicamente de los géneros. Volviendo otra vez con el tema del cine. Yo no veo que nadie se sienta, digamos, más inteligente por elegir ver la película del Joker en lugar de ver la película de Mad Max. Por ponerles otro ejemplo. O en cuanto a series de televisión, por ejemplo, tampoco he escuchado que alguien diga, yo no vería Malcolm el de en medio, porque yo solamente veo series como Mindhunter. O sea, ¿por qué no se da en esos casos y sí se da en cuanto a la literatura? Nadie te va a decir, al menos nadie que aunque lo lean, y aunque sí sea gente que le gusta, por decir, a Coelho, nadie te va a decir, no, yo prefiero leer Coelho a leer Tolkien. Y si lo hace, nada más lo hace por ser troll. No es que realmente lo crea. Pero sí hay gente que lo diría al revés. Yo preferiría leer a Tolkien que sobre Coelho. Pero eso no te hace más, ni te hace menos. ¿Me explico? Algo similar ocurre con la literatura, por ejemplo, que dicen que es literatura LGBT. Yo no entiendo por qué catalogan las historias dentro de un género para una cierta comunidad. O sea, el que diga que es LGBT a mí me excluiría por ser heterosexual. A mí me excluiría de leer una novela así. Ahora, si no es así, ¿por qué entonces
Hay mucha gente que dice, no, es que tu masculinidad tóxica evita que puedas disfrutar de una novela de este tipo. ¿Por qué? O sea, no debería el libro como tal no debería ser juzgado en base a su género. En todo caso debería ser juzgado en base a la historia, a la trama. O sea, ¿por qué importaría la sexualidad o la orientación sexual de los personajes en cuanto a la historia? ¿Cambiaría en algo, de manera objetiva, piénsenlo, cambiaría en algo realmente la orientación sexual de por ejemplo, de Frodo en El Señor de los Anillos? ¿O la orientación sexual de Sherlock Holmes en cuanto a la historia? Quiero decir, obviamente eso la orientación sexual podría crear otro tipo de tramas, ok, pero muy fácilmente pudieran decir que Sherlock Holmes realmente era homosexual y no cambiaría nada la historia, pero podrían ponerle esa etiqueta de esto es literatura LGBT. Entonces, ¿qué es lo que te están vendiendo realmente? ¿Te están vendiendo la trama? ¿O te están vendiendo la novedad de que esta novela pertenece a este género literario? Volviendo a lo que les comentaba desde el principio. Esto de que nos tomemos en serio y a la vez no a la literatura crea cosas muy extrañas. En redes sociales, por ejemplo, pueden ver que hay gente que se está peleando, pero de manera seria. O sea, una cosa es subir un meme y te ríes y me río yo, te ríes tú y nos reímos todos porque es un chiste y es gracioso. Pero algo muy diferente es insultar a otra persona porque tiene tal o cual gusto en cuanto a la literatura. Y esto me parece muy, muy extraño, como les decía, de cómo es que realmente estamos viendo la literatura entonces. Y esto crea otro tipo de situaciones en las que, por ejemplo, hay ciertos libros, hay cierta literatura que no llega en nuestro idioma. La gente que sea bilingüe, que esté viendo el video, va a confirmar lo que estoy diciendo. Hay muchos libros que no llegan a Latinoamérica o a España, o sea, en español quiero decir, no llegan porque pareciera que no hay mercado. Y, por ejemplo, en videos, hemos hecho varios podcasts aquí en la Biblio sobre novelizaciones de películas. Y ese tipo de novelas, la mayoría están en su idioma original. No llegan a ser traducidas más que por fans. ¿Por qué? O sea, no hay realmente un mercado aquí. No hay gente que quiera leer ese tipo de novelas. Y si no lo hay, ¿por qué? Las historias como en el cine pegan. En el cine son historias entretenidas. Por ejemplo, la historia de los cazafantasmas, la historia de Karate Kid, la historia de Terminator, son entretenidas en la pantalla. ¿Por qué no lo serían en los libros? Y no solamente pasa esto con las novelizaciones de películas, lo mismo pasa con novelizaciones hasta de videojuegos. Yo solamente conozco unos cuantos títulos de novelas de videojuegos que están en español. Entre ellas, por ejemplo, están las de Resident Evil, que los escribió la autora S.D. Perry. Y también estaría, por ejemplo, algunas novelas de StarCraft y de Warcraft. Pero a mí me encantaría leer más novelas, pero la mayoría están en inglés. Y no hay otra forma de conseguirlas. E incluso, tanto es esto así de fuerte, digamos, que hay novelas que ni siquiera están en inglés. Hay una serie de novelizaciones de los videojuegos de Silent Hill que solamente están en japonés. Y insisto, se pueden conseguir en español, pero porque están traducidas del japonés al inglés y luego del inglés por fans a español. O a lo mejor algún fan que sabe japonés pues lo tradujo al español, pero no son traducciones oficiales. Y lo mismo pasa ahorita con las novelas ligeras también. Hay muchas novelas ligeras que llegan solamente del japonés al inglés y hasta ahí, y luego los fans la traducen. Pero ¿por qué no las traducen directamente? Porque si se fijan aquí en Latinoamérica, este tipo de novelas no se venden, o sea, no se ven en las bibliotecas, no se ven en las librerías para ir a comprarlas. Pero si hay mercado, ¿por qué no se toman en serio? Digo, es algo curioso, no sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me parece que, al menos en Latinoamérica, la literatura tiene un lugar muy especial. Tanto que la tomamos en serio, pero al mismo tiempo no. Nos la tomamos en serio a la hora de escoger ciertos temas y qué autores leerlos.
Porque lo van a decir en la escuela, por ejemplo, los profesores. No, es que los autores latinoamericanos son los que tenemos que leer. La nueva sensación de la literatura latinoamericana. Pero al mismo tiempo no la tomamos en serio porque no le ponemos esas etiquetas de cuidado. Este libro contiene contenido explícito. Esta novela tiene contenido explícito de tal cosa. Violencia, sexo. No nos tomamos tan en serio, pero a la vez sí. Es curioso. No sé, piénsenlo. Pero bueno, ya con esto me despido. Espero que me dejen en sus comentarios también, por favor, qué es lo que piensan acerca de este tema, o si se habían puesto a pensar en este tema también, o si solamente soy yo que está medio loco y se puso a pensar en esto. Pero bueno, se cuidan, se suscriben y sigan leyendo.